La nueva reforma tributaria que presentó el gobierno de Gustavo Petro pretende recaudar 12 billones de pesos y trae una serie de impuestos para las personas naturales, para las empresas, incentivos tributarios para que el que cuente que el otro no está declarando todo lo que tiene. Mauricio Cárdenas es economista, es exministro de Hacienda y me da mucho gusto tenerlo aquí, doctor Cárdenas, bienvenido. ¿Se le gusta esta nueva reforma? A ver, yo creo que el gobierno está siendo muy hábil en poner la conversación exactamente en el lugar donde usted la quiere tener. Y es si la reforma es buena o mala, si el artículo 1 es correcto, si el 2 esto, si lo otro. No. ¿Por qué? Porque esa conversación parte de una premisa y es va a haber reforma tributaria. Es decir, esa conversación es ya sobre la base de que el gobierno avanza en la discusión de un proyecto de ley que le interesa. Y ese proyecto de ley tiene un único propósito detrás, y es lograr que el presupuesto del 2025 sea el presupuesto que envió al Congreso, que es un presupuesto inflado, que es un presupuesto que tiene un enorme gasto, es un presupuesto que realmente lo que va a permitir es que el gobierno el año entrante gaste más con propósitos políticos. Entonces, por eso yo estoy muy de acuerdo con los congresistas que están diciendo no. Primero, devolvamos el monto, no aprobemos el monto que fue sometido al Congreso por el gobierno y reduzcamos el presupuesto. Ese es el primer paso, porque si la conversación ya nos lleva al terreno de si la reforma tributaria es buena, regular o mala, de si los impuestos que está proponiendo son buenos o malos, ese es un gran avance para el gobierno. Lo primero que hay que hacer, no es el momento de incrementar el gasto público, el gobierno tiene que apretarse el cinturón, el gobierno tiene que ser más austero y el gobierno lo que está queriendo hacer aquí es conseguir los recursos para hacer más política el año entrante. Doctor Cárdenas, se ha hablado mucho de la carga que tienen las empresas, las personas jurídicas en Colombia, y el gobierno defiende su reforma diciendo vamos a bajar el impuesto de renta a las empresas grandes, a las empresas pequeñas y medianas. ¿Por qué no apoyar esa medida? A ver, es que ya es entrar en la discusión de si hay cosas buenas o malas en la reforma tributaria. Yo creo que esa conversación hay que tenerla después de que el gobierno recorte el presupuesto. Si el gobierno quiere hacer algunos ajustes en materia de tributación, pero con menos gasto, pues eso está bien. Si el gobierno quiere bajar los impuestos, ¿quién se va a oponer a eso? Pero es que aquí lo que hay en este proyecto de ley, Pascual, no es tanto esta cosa de que es que van a bajar la tarifa de impuesto de renta de las empresas y va a ser más baja la tarifa para las empresas pequeñas. No, aquí lo que hay en los artículos de este proyecto de ley es una carga de profundidad brutal que dice que se cambian las reglas de juego en materia fiscal, en particular la ley que le fija al gobierno los topes de déficit fiscal, que es la ley de la regla fiscal, y que se cambia por dos razones distintas. Una, para poder gastar más en los temas relacionados con la transición energética, los temas verdes. Y otra, ahí hay 5 billones de pesos. Y otra, por un cambio técnico en la forma como se contabiliza la regla fiscal, otros 5 billones de pesos. Dos articulitos que son realmente los que le interesan al gobierno. Olvídese que va a aliviar la carga tributaria de las empresas. El gobierno lo que quiere en ese proyecto de ley de financiamiento es relajar, estirar la regla fiscal para poder gastar 10 billones de pesos más. Entonces, si entramos en la conversación de que es que hay este artículo que puede mejorar las cosas para las empresas, pues vamos a perder de vista lo que es el objetivo real del gobierno, que es cambiar la regla fiscal y poder gastar más el próximo año. ¿Y para qué gastar más? Por una razón obvia. El gobierno ha perdido popularidad, el gobierno quiere recuperar esa popularidad y el gobierno cree que la puede recuperar a punta de subsidios. Entonces, si uno se distrae mucho por los detalles y que si este artículo es bueno, regular o malo, por ejemplo, usted me podría preguntar por el impuesto al carbono, el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono, que es un impuesto que en el mundo hoy pues está teniendo mucha fuerza como mecanismo para frenar el cambio climático. Entonces uno no puede decir que el impuesto al carbono es malo, como tampoco puede decir que le bajen el impuesto de renta a las empresas es malo. Lo que es malo es que este proyecto de ley tiene ahí 2 artículos que buscan estirar la regla fiscal para que el gobierno
tenga menos restricciones a gastar más el año entrante. Y eso creo que es inconveniente. ¿Cuál es el artículo de esta reforma que le permitiría al gobierno, usted en la primera respuesta que me dio me dijo que le permitiría al gobierno gastar más en hacer política? Yo lo entiendo también como en el gasto, digamos, en el aumento de los subsidios para ganar su popularidad que tanto lo ha perdido. ¿Cuál es ese artículo? Hay muchos que van en esa dirección, pero hay dos que son particularmente graves, que son los dos que dicen, usted puede aumentar el déficit fiscal el año entrante en 0,6% del PIB. Eso es más o menos 10 billones de pesos. Son dos artículos, ahí están, no se notan mucho porque no hablan de impuestos, entonces la gente no está tan preocupada por eso, no hablan de que es que va a haber una nueva carga tributaria, simplemente dice, el cambio climático es algo serio y lo que vayamos a gastar para enfrentar el cambio climático va a estar por fuera de la regla fiscal. Como quien dice, ese gasto no me lo cuente dentro de las restricciones de la regla fiscal. Eso le abre espacio para que gaste más en otras cosas. Y hay otro artículo que dice hay un cambio técnico que por supuesto ese no lo entienden sino los expertos, y ese cambio técnico en el fondo también le permite aumentar el déficit fiscal en otro 0,3% del PIB. Hay 10 billones de pesos. ¿Cómo se los va a gastar? Pues en la plata que queda en el Ministerio de Hacienda, en el presupuesto que envió originalmente, hay una partida en el Ministerio de Hacienda que dice que después el Ministerio de Hacienda la distribuya como quiera. Entonces la puede distribuir al Departamento de Prosperidad Social, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de la Igualdad, si es que eso finalmente despega. En fin, el Ministerio después tiene la facultad para mandarle la plata a la entidad que quiera. Entonces ahí es donde está el veneno, Vanessa, ahí es donde está el problema. En el cambio de la regla fiscal, donde abre 10 billones de pesos adicionales de espacio, o sea, un déficit mayor de 10 billones de pesos. Entonces, eso, el país entonces empieza a discutir el tema de si tener un impuesto de renta es un poco más bajo y especialmente para empresas pequeñas es bueno, regular o malo, pero eso, ese no es el objetivo de este proyecto de ley. Ese es el anzuelo para ver si lo mordemos. Y obviamente, pues cualquier empresa que está pagando 35%, que le dicen usted es pequeña y puede bajar hasta 27%, pues ¿quién se va a oponer a eso? Pero es precisamente, esa es la finalidad, esa es la intencionalidad política, que mordamos ese anzuelo. Doctor Cárdenas, ahora, ¿cómo entender para qué un gobierno está buscando más recaudo cuando uno se pone a ver y hay ministerios que tienen una ejecución que no alcanza ni siquiera el 10%? Esa sí es la verdadera pregunta, o sea, ¿por qué este afán? Porque existe la idea equivocada en el gobierno de que esto de la mala ejecución, que ya lleva 2 años, es algo pasajero y que son problemas, que es que ahora sí van a empezar a ejecutar bien, que se van a coordinar. Hace poco le escuché una entrevista a Laura Sarabia diciendo que ella, pues su función era esa, mejorar la ejecución, etcétera. Pero si usted ve la ejecución a julio de este año, 7 de 12 meses, pues que por supuesto debería estar por encima del 50% de esa ejecución, está en el 30%. Entonces, el gobierno no ha aprendido, el gobierno no sabe cómo ejecutar, porque es que para ejecutar hay que tener disciplina, hay que tener método. Para ejecutar, uno no puede estar empezando el día a las 11 de la mañana, ni puede pensar que gobernar es estar tuiteando todo el día, ni gobernar es estar echando discursos. Hay un elemento de gobernar que es una parte árida, que es el seguimiento, los semáforos, la llamada de que de dónde se paró, dónde está la bolita, que la bolita está quieta, hay que moverla, quién tiene el decreto, dónde está parado. Eso es gobernar. Esa es una parte pues que obviamente la gente no ve, y seguramente un presidente como el actual pues no considera que eso es parte del libreto y digamos la descripción del cargo, pero es importantísimo. Entonces eso no va a pasar, no van a ejecutar más. Entonces va a acabar el país con más déficit fiscal, con más impuestos y al mismo tiempo con unas partidas que no se ejecutan. Ese sí que es el peor de todos los escenarios.